¿Vale? Inicia la grabación. Bueno, buenos días. Iniciamos esta nueva sesión del Seminario de Teoría Crítica y lo hacemos con la participación de Eduardo Melero, que nos va a venir a hablar del tema elementos para la renovación de la doctrina de las inmunidades del poder. Agujeros grises y negros del Estado de Derecho, derecho administrativo del enemigo, Estado dual. Bueno, la verdad que pues tengo ganas de escuchar y de debatir con Eduardo y es una alegría. Eduardo es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid y ya ha venido más veces a nuestro seminario. Y a mí me gusta destacar de Eduardo pues que es un ejemplo de teoría crítica del derecho en el mejor de los sentidos, porque Eduardo combina pues una aproximación impecable y rigurosa desde el punto de vista técnico-jurídico, vamos a decir, con una mirada crítica, y esa combinación yo creo que realmente hace muy potente pues todo su aproximación al derecho y todo lo que nos tiene que decir. Si nos fijamos, Eduardo, desde ese punto de vista técnico, pues en su trayectoria, pues baja a las cuestiones que nos pueden parecer juristas pues más áridas, ¿no? Pues ahí su monografía, por ejemplo, reglamentos y disposiciones administrativas. Ahora, el subtítulo, una propuesta de diferenciación desde un paradigma social del derecho. Ahí está un poco lo que os estaba diciendo. Además de estas cuestiones, pues bueno, Eduardo pues ha trabajado y también tiene monografías en particular sobre la cuestión de la guerra en el ordenamiento jurídico español y con la cuestión del control de exportaciones de armas. En todos estos trabajos y en el resto de sus trabajos combina efectivamente esas dos cosas que, insisto, me parece que es un lujo tenerlo aquí con esta mirada tan potente. Y bueno, pues nada, te quiero dar las gracias, Eduardo, por tu participación, dar las gracias también a todas las personas aquí presentes y ya le doy la palabra. Voy a ponerle, me ayudo con la presentación de PowerPoint que va a utilizar. Aquí la tienes. Vale, perfecto. Oye, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Silvina y a ti, Carlos, por permitirme participar en este seminario al que yo le tengo pues mucho cariño y muchas gracias por tus palabras, ¿no? Se me ha puesto aquí un poco la piel de gallina, no sé, debe ser esto de la pandemia que nos vemos y tal, pero mira, una de las cosas, ya que estamos, bueno, sí, no sé si puedes pasar a la primera, o eso yo lo elijo. Lo puedo elegir yo, ¿no? A ver. Genial. No, era que me adelanto. Bueno, una de las cosas que has dicho, yo insisto mucho a los estudiantes, ¿no? No hay que intentar tener la mejor formación técnica posible, ¿no? Como jurista, digamos, positivista, y al mismo tiempo hay que intentar tener una dimensión crítica, ¿no? Bueno, voy al tema de hoy, ¿no? Voy a hacer una pequeña introducción también, ¿no? Sobre el enfoque crítico en análisis del derecho y luego, bueno, el bloque de mi intervención va a ser partir de la doctrina clásica de las inmunidades de poder de García Benterría, señalar un elemento, bueno, una visión nueva, los agujeros negros y los agujeros grises en el Estado de Derecho, que parte de Adrián Vermeule, un administrativista americano. Hablar también del derecho administrativo del enemigo, de nuevo en el seminario de teoría crítica, y luego plantear todo esto en un contexto más general, que sería la teoría del estado dual de Ernst Fraenkel. Bueno, a ver si me... Vale. Bueno, por empezar, me gusta siempre empezar aquí y en este seminario de teoría crítica sobre todo, ¿no? ¿Qué significa ser un jurista crítico, ¿no? Un jurista crítico que analiza el derecho positivo. Algo que yo, pues, mira, todavía no tengo muy claro, ¿no? Después de unos cuantos años estudiando el derecho. Aquí me gusta utilizar una metáfora, ¿no? La de la cara oculta del ordenamiento jurídico, y creo que como jurista crítico es una de las cosas que intento hacer, ¿no? Todos sabemos que la luna tiene la cara oculta, pero, bueno, pues cuando la vemos parece que solo nos fijamos, ¿no? En la cara bonita y que nos deslumbra.
pero el ordenamiento jurídico, pues, o el derecho, tiene una doble dimensión, no es un instrumento ambivalente. Es un instrumento que facilita las relaciones sociales, que puede facilitar también que estas relaciones sean lo más justas posibles, pero yo creo que también el derecho tiene una dimensión clara de injusticia, ¿no? Y esta dimensión clara de injusticia a mí es la que más me interesa, ¿no? Es la que más me interesa estudiar y probablemente es la que menos estudiada es. Creo que también dentro de esta visión crítica del derecho, pues es interesante o es importante plantear alternativas jurídicas. Y yo, bueno, por no limitarse únicamente al derecho que existe, pero vamos, yo aquí creo que me es más fácil criticar el derecho existente, ¿no? Que plantear alternativas, ¿no? Es un defecto que tengo, ¿no? Yo creo que por forma de ser, pero vamos, creo que también es eso relevante, ¿no? Y bueno, a lo largo de mi carrera, más que un planteamiento crítico de carácter general, creo que lo que me ha sido más útil es utilizar herramientas concretas de análisis de aspectos concretos del derecho, ¿no? Y aquí lo que vamos a ver, los agujeros negros y los agujeros grises, el derecho administrativo del enemigo y, en última instancia, el Estado dual. Bueno, vamos con el punto de partida, que es la doctrina de Eduardo García de Enterría sobre las inmunidades de poder. El contexto en el que surge esta doctrina es, bueno, la dictadura franquista y, como veis, en una conferencia que se impartió en la Universidad de Barcelona en 1962, denominada La lucha contra las inmunidades de poder. En esta conferencia, García de Enterría puso el énfasis en tres ámbitos, ¿no? Que según él, pues no estaban, digamos, controlados jurídicamente: los actos discrecionales, los actos políticos y, digamos, los actos reglamentarios. Además de que no estuvieran sometidas en su momento al control de la jurisdicción contencioso administrativa, claro, García de Enterría plantea que el hecho de que no existiera control sobre estos tres ámbitos suponía en la práctica la posible vulneración o la vulneración de los derechos de los ciudadanos. Bueno, podemos ver de alguna manera el derecho administrativo español de los últimos 50 años como el desarrollo de técnicas para incrementar el control jurídico de estos ámbitos, ¿no? De los ámbitos que indicaba Eduardo García de Enterría. Bueno, en la actualidad yo creo que hay cierta correspondencia o un claro paralelismo entre lo que planteaba en su momento García de Enterría con la doctrina de los agujeros negros legales y los agujeros grises legales, ¿no? Esta es una distinción que ha utilizado Adrián Vermeule, como os decía, ¿no? Que es un académico, un administrativista americano, en un artículo que yo creo que cuyo título es bastante llamativo, ¿no? Nuestro derecho administrativo smithiano, ¿no? Esta categoría, ¿no? Estos agujeros, según Vermeule, existen en situaciones de emergencia en las que se encuentra implicada la seguridad nacional. Bueno, pues por ejemplo, ¿no? Situaciones como las de Guantánamo, la Patriot Act, etcétera, ¿no? Bueno, no voy a entrar a analizar eso porque me interesa más aplicarlo en el derecho español, pero veis, esta distinción, esta delimitación tampoco es suya, la utiliza de otros autores, pero creo que es interesante, ¿no? El hecho de que él la utilice en el ámbito del análisis del derecho administrativo. Como veis, agujeros negros son, en primer lugar, aquellos ámbitos en los que las leyes excluyen al Ejecutivo, pues, de cualquier sometimiento al derecho, ¿no? De las garantías mínimas del Estado de Derecho. O también aquellos ámbitos que quedan excluidos de control jurisdiccional, ¿no? O sea que aquí en esta segunda dimensión es la conexión clara con lo que decía García de Enterría. Y también Vermeule hace mención a lo que son agujeros grises, que dice, bueno, pueden suceder que en determinados ámbitos existan restricciones legales, digamos, no exista plena libertad del Ejecutivo, pero en la práctica estas restricciones son tan poco eficaces que permiten al Gobierno actuar con total libertad, ¿no? O sea que, como veis, pues esto de los agujeros grises se asemeja en la práctica, ¿no? Como derecho practicado, a la idea previa de los agujeros negros.
Bueno, es interesante destacar dos ideas, ¿no?, de la doctrina de Vermeulen. Por una parte, él dice que los agujeros negros y los agujeros grises son esenciales a la estructura del derecho administrativo americano, y él considera en última instancia que es inevitable la existencia de estos agujeros, ¿no?, agujeros negros y agujeros grises. Bueno, en mi opinión, más que inevitable, ¿no?, que parece como que no podemos hacer nada contra él, yo creo que lo que hay que destacar es que existe una clara voluntad, una voluntad política clara de situar determinados ámbitos de actuación de poder público al margen del derecho. Porque, claro, la idea de esto es inevitable te coloca, bueno, pues ya no podemos hacer nada contra ello, no, no. Aquí hay una política clara y yo creo que es como juristas y como juristas críticos sí que tenemos cierto margen de actuación o por lo menos de poner de manifiesto esta situación que no es nada inevitable, sino que es una política buscada. Bueno, como decía antes, a mí lo que me interesa es aplicar esto al ordenamiento jurídico español, porque puede tener, por si tiene algún tipo de sentido. Bueno, hay algún ejemplo más de los que yo he encontrado en materia de comercio de armamento, pero bueno, para no hacerlo tan árido, pues me voy a limitar a señalar tres ámbitos, ¿no? En primer lugar, la exclusión del control judicial sobre los actos políticos en materia de relaciones internacionales. En segundo lugar, la desregulación jurídica del intervencionismo militar. Y en tercer lugar, bueno, que esto tiene más actualidad, probablemente aquí me extienda un pelín más, el control jurisdiccional de la declaración del estado de alarma. Bueno, en cuanto al primer supuesto, la exclusión del control judicial de los actos políticos, tradicionalmente los actos políticos quedaban excluidos del control jurisdiccional, o el control jurisdiccional era muy escaso. Esta situación cambió en 1998 con la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Tenéis ahí el texto del artículo 2A, que dice que los actos políticos, los actos del gobierno, se encuentran sometidos a control por el orden jurisdiccional en cuanto a la protección de los derechos fundamentales, elementos reglados y determinación de indemnizaciones si fueran procedentes. Bueno, yo aquí el ejemplo que quiero destacar es el auto del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 2013, que tiene que ver con el concepto estratégico de la OTAN, ¿no? Una entidad social, Justicia y Pau de Barcelona, recurrió, bueno, no el concepto estratégico de la OTAN en su conjunto, sino la decisión del gobierno español, que en la cumbre de la OTAN de 2011, pues digamos que dio el consentimiento del Estado español para aprobar este concepto estratégico de la OTAN. El concepto estratégico de la OTAN es un documento político, podríamos calificarlo como un documento de soft law, que lo interesante es que ampliaba el ámbito de actuación de la OTAN a todo el planeta y también no limitaba la actuación de la OTAN a situaciones de legítima defensa, ¿no? Según el Tratado del Atlántico Norte, bueno, entre una de las cosas, pero lo más importante del Tratado del Atlántico Norte es que la OTAN se concibe como una organización internacional que ejercerá el derecho de legítima defensa frente a ataques armados contra cualquiera de sus miembros, ataques armados que se produzcan en la zona geográfica del Atlántico Norte. Bueno, lo que se planteaba en la demanda, o más bien en el escrito de interposición, porque no llegó a haber demanda, es que el gobierno español, bueno, más bien, el concepto estratégico suponía una modificación de facto del Tratado del Atlántico Norte y esta modificación se había hecho sin seguir el procedimiento constitucionalmente establecido, ¿no? En nuestro caso, el artículo 94 de la Constitución exige que haya una autorización de las Cortes Generales para poder modificar un tratado de carácter militar. Bueno, lo que dijo el Tribunal Supremo en este auto es que, bueno, era un acto dictado en el ámbito de las relaciones internacionales, se trataba de un acto político y, por tanto, excluido del control de la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿no? En mi opinión, de esta manera, el Tribunal Supremo ha creado, bueno, un agujero negro un agujero gris, si queréis, bueno, tampoco es tan importante a estos efectos, en una interpretación que, desde mi punto de vista, contradice claramente el artículo 2A de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Bueno, el segundo ámbito de estos agujeros negros o agujeros grises
es, bueno, lo que podemos definir como desregulación jurídica del intervencionismo militar, ¿no? En mi opinión, lo que se pretende con esta desregulación jurídica es flexibilizar las exigencias que establece nuestro ordenamiento jurídico y, sobre todo, las exigencias que establece la Carta de las Naciones Unidas en cuanto al uso de la fuerza militar, ¿no? Bueno, el primer elemento de esta desregulación es que no se ha reconocido ningún tipo de eficacia jurídica al artículo 63.3 de la Constitución, ¿no? Este artículo habla de la declaración de guerra y no se ha aplicado nunca, a pesar de que, bueno, el ejército español ha intervenido en distintas operaciones militares de muy distintos caracteres. Y, en segundo lugar, esta desregulación también se pone de manifiesto en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, ¿no? La Ley Orgánica 5/2005. Esta ley orgánica solo regula las operaciones militares en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional y quedan fuera de su ámbito de aplicación aquellas operaciones que sí están relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, entre las que se encontrarían operaciones militares en caso de legítima defensa y también podríamos considerar operaciones militares relacionadas con la garantía del suministro de recursos básicos como podría ser el petróleo. Bueno, no voy a entrar aquí a detallar expresamente qué establece este artículo, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Como os decía, regula las operaciones que no están directamente relacionadas con la defensa de España y establece determinados requisitos, y uno de ellos es el sometimiento a la Carta de las Naciones Unidas. El problema, claro, es que como no se regulan las operaciones que sí están directamente relacionadas con la defensa de España, en ningún sitio dice la ley que estas operaciones se encuentran sometidas a la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, esto podríamos tratarlo como un problema teórico muy interesante, pero desde mi punto de vista también es una cuestión que tiene trascendencia práctica. Y tiene trascendencia práctica desde el hecho de que los documentos de estrategia militar españoles, sobre todo, ¿cómo es? A ver, lo tengo aquí. La revisión estratégica de la defensa, perdón, que es de 2002, pues reconoce abiertamente la legítima defensa preventiva y reconoce abiertamente también que el ejército español podría intervenir en operaciones militares para garantizar el suministro de recursos básicos, ¿no? O sea que se está reconociendo en última instancia que esta desfiguración de la legítima defensa y también, bueno, pues cómo se intenta flexibilizar la regulación contenida en la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, he ido muy rápido con esto. Si tenéis alguna duda, pues luego en las preguntas, en el turno de debate, yo creo que podríamos hablar de esto. Y la última cuestión, bueno, que probablemente tenga más interés porque estamos ahora precisamente en el estado de alarma, es el control jurisdiccional de la declaración del estado de alarma. Bueno, supongo que sabéis que es el gobierno quien, a través de un decreto, bueno, formalmente por un real decreto, adopta la decisión de declarar el estado de alarma, ¿no? Y durante esta situación de pandemia se ha hecho al menos en 3 ocasiones, con diferentes prórrogas. Nos encontramos, por tanto, ante una decisión gubernamental que, en principio, debería estar sometida al control jurisdiccional de los tribunales de lo contencioso administrativo. Bueno, esto en principio, porque nuestro Tribunal Constitucional ha considerado que el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma tiene rango o valor de ley. No es una norma reglamentaria, no es un acto político, sino que tiene rango o valor de ley. Bueno, que es una ley, ¿no? Lo que significa, por tanto, en última instancia, que no va a poder ser controlado por los tribunales de lo contencioso administrativo, como sucede con todos los reales decretos, menos con el Real Decreto de estado de alarma, sino que deberá ser recurrido ante el Tribunal Constitucional. Esto, claro, dificulta enormemente la posibilidad de que los ciudadanos recurramos este decreto de estado de alarma, porque solo podrá recurrirse o bien a través de un recurso de inconstitucionalidad, que no puede ser planteado directamente por los ciudadanos en España, a través de una cuestión de inconstitucionalidad, si la planteara un juez en el marco de un pleito que estuviera relacionado con el decreto del estado de alarma, o bien a través de un recurso de amparo
una vez agotada toda la vía judicial previa, ¿no? Por tanto, procesalmente hay una enorme dificultad para que se pueda analizar el decreto de estado de alarma. Por lo que yo sé, los dos decretos más importantes de estado de alarma han sido recurridos por el grupo parlamentario Vox, ¿no? Por al menos 50 diputados de Vox, y bueno, está pendiente todavía una sentencia del Tribunal Constitucional sobre esto. Pero bueno, no solo es que se dificulte procesalmente el recurso frente a la declaración del estado de alarma, sino que también, digamos que se va a someter a un parámetro de control menos exigente. Porque claro, el Tribunal Constitucional lo que va a realizar es un control de la constitucionalidad del decreto de estado de alarma, no va a controlar la legalidad. O sea que el único parámetro de control, en mi opinión, va a ser el artículo 116 de la Constitución, que no os lo he puesto aquí, pero vamos, si tenéis curiosidad, apenas dice nada el artículo 116 de la Constitución. No establece en qué circunstancias se puede llevar a cabo la declaración del estado de alarma. Estas circunstancias excepcionales se concretan en la Ley Orgánica 4/1981 de los estados de alarma, excepción y sitio. Pero claro, el Tribunal Constitucional, en mi opinión, no puede valorar la constitucionalidad de una decisión que tiene valor de ley, la declaración del estado de alarma, con base en la regulación contenida en otra ley, en este caso la Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio. Por tanto, como os decía, el control material de fondo de la declaración del estado de alarma va a ser pues mucho menos intensa que si ese control se llevara a cabo por los tribunales de lo contencioso administrativo, porque los tribunales de lo contencioso administrativo no tendrían ningún problema para entender, para controlar si esa declaración del estado de alarma se somete a los criterios de la Ley Orgánica de Estados de Alarma, Excepción y Sitio. Que también hay que decir, esta ley también es bastante amplia, bastante flexible, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la amplitud que permite el artículo 116 de la Constitución española. O sea que en este caso nos encontraríamos frente a un agujero gris de nuestro Estado de Derecho creado por el Tribunal Constitucional, ¿no? Creado jurisdiccionalmente. Bueno, creo que no lo he dicho antes, pero también Vermeulen señala que estos agujeros negros y grises pueden ser creados tanto por el legislador, pero también pueden ser creados por los tribunales, ¿no? A la hora de interpretar la normativa. Bueno, voy a pasar a hablar también un poquito por encima del derecho penal y del derecho administrativo del enemigo. Bueno, el derecho, en mi caso yo lo que he estudiado es el derecho administrativo del enemigo, pero todo esto surge de una doctrina de un penalista alemán, Günther Jacobs, que entienden que hay determinados ámbitos en los que el derecho se utiliza como un instrumento de combate para luchar contra enemigos, ¿no? Y eso se hace fundamentalmente reduciendo los derechos que tienen estas personas. Es interesante el debate que existe entre los penalistas sobre si el derecho penal del enemigo es o no derecho, ¿no? Hay quienes dicen que esto no es derecho, sino que únicamente se aplica coacción y nada más, y hay incluso quien habla de pseudo derecho, algún filósofo, Evaristo Prieto. La postura de Jacobs ha variado, ¿no? Y últimamente él entiende que frente a los enemigos, digamos que podríamos hablar de que solamente es coacción, pero sí que podemos hablar del derecho porque hay una especie de dimensión interna, porque el derecho penal del enemigo también se dirige a los órganos del Estado que lo aplican y en este sentido es derecho el derecho penal del enemigo. La verdad es que el derecho penal del enemigo se aplica a terroristas, se ha aplicado, en el Estado español hay quien considera que la ley de partidos políticos forma parte también del derecho penal del enemigo, pero el riesgo que plantea esta doctrina de Jacobs es que en última instancia se puede aplicar a cualquier, ¿no? A cualquier delincuente que actúe en contra del ordenamiento jurídico y digamos que no acepte la existencia del ordenamiento jurídico. Bueno, yo lo que he analizado, he intentado aplicar esta doctrina del derecho penal del enemigo al ámbito del derecho administrativo y yo creo que aquí podemos hablar de un ámbito que sería, digamos, el ejemplo claro, que es el de la inmigración irregular, ¿no? El Estado, desde mi punto de vista,
pues ha adoptado una política clara de lucha contra la inmigración irregular y una de las herramientas que está utilizando son el derecho administrativo del enemigo, ¿no? Los ejemplos claros aquí son las expulsiones en caliente Ceuta y Melilla. Se ha creado una especie de, no sé, de zona al margen del derecho, ¿no? En la línea fronteriza de Ceuta y Melilla. En mi opinión, no, porque ya sabéis, tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sus sentencias 2020 como el Tribunal Constitucional en relación con la sentencia de la Ley Orgánica de Protección, sí, la Ley Orgánica de la Seguridad Ciudadana, han considerado que no hay ningún problema, ¿no? con estas expulsiones en caliente, ¿no? Esto también, si queréis, luego debatimos después. Y otro de los ejemplos claros son las identificaciones policiales en las que se utiliza un perfil racial, ¿no? Que se utiliza el aspecto, ¿no? El aspecto de las personas para solicitar la información, todo esto en el contexto, ¿no? De los controles migratorios que lleva a cabo la Policía Nacional. Otro de los ejemplos que yo he estudiado son las ordenanzas locales que prohíben la mendicidad y las actividades cotidianas de las personas sin hogar, que en mi opinión pues están tratando a estas personas como si fueran sujetos sin derechos, ¿no? Y yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar esta regulación. Y en nuestro ordenamiento, ¿no? En nuestra doctrina, Miguel Ángel Presno Linero también ha planteado que la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana incluye también algunos ejemplos de derecho administrativo del enemigo. También es verdad que Presno Linera analizó el anteproyecto, ¿no? El anteproyecto de ley, que la verdad es que sí que pues incluía un montón de supuestos muy graves, ¿no? De supuestos que se podían incluir dentro del derecho administrativo del enemigo sin ninguna duda. Y luego ese anteproyecto, pues, digamos, fue depurado de los aspectos más gravosos, pero yo creo que también se puede considerar que hay determinados ámbitos que se pueden incluir dentro del derecho administrativo del enemigo, ¿no? Por ejemplo, la responsabilidad ampliada de los promotores de las manifestaciones en aquellas manifestaciones que no han sido comunicadas previamente. Bueno, no quiero tampoco profundizar demasiado, pero para que os hagáis una idea, estas características del derecho administrativo del enemigo surgen también del análisis del derecho penal, ¿no? Adelantamiento de la intervención administrativa, medidas desproporcionadamente graves o sanciones desproporcionadamente elevadas. Es, en tercer lugar, como os decía, una legislación de lucha para combatir determinadas actuaciones o actividades. Y otro de los elementos más relevantes es que se suprimen determinadas garantías procedimentales o procesales, que esto es en lo que insiste Jacobs, pero yo creo que también hay que señalar que en el derecho del enemigo también se suprimen derechos materiales, ¿no? Como podría ser el derecho a la libertad personal, el derecho a la tutela judicial efectiva siempre está aquí, el derecho al asilo. Bueno, el derecho a la tutela judicial efectiva tiene la dimensión procedimental también, pero bueno, yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Y en última instancia, no solo se combaten determinadas actuaciones o actividades, sino que también se identifica una determinada categoría de sujetos como enemigos. No, bueno, no entro más aquí, no quiero contaros más porque bueno, sobre esto ya he hablado en alguna ocasión en el seminario de teoría crítica. Y bueno, preparando esta ponencia, pues yo me planteaba dónde encajar, ¿no? Dónde encajar el derecho administrativo del enemigo, si se puede situar dentro de estos agujeros negros y grises del ordenamiento jurídico. Y creo que sí, que sin problema, pero a mí me gusta plantearlos de manera distinta porque, en primer lugar, son herramientas de análisis jurídicos que analizan la realidad desde una perspectiva distinta. Y, en segundo lugar, porque me parece que el derecho administrativo del enemigo sería una especie de agujero negro cualificado, ¿no? Porque, bueno, aquí el hecho de que se utilice el derecho como instrumento de lucha contra determinados sujetos me parece una característica muy relevante, ¿no? Pero, bueno, pues estos son distinciones jurídicas que, bueno, tampoco tienen tanta relevancia, ¿no? Digamos que aceptaría sin ningún problema que el derecho administrativo del enemigo forma parte de estos agujeros negros o agujeros grises. Y ya paso a la última, ¿no? A las conclusiones o al último apartado de mi ponencia, ¿no? Y os cuento un poco
de dónde surge todo esto, ¿no? Y esto surge de la pregunta de intentar situar esto en un contexto más general, ¿no? ¿Dónde situar, bueno, yo la pregunta me la he hecho a partir del derecho administrativo del enemigo, ¿dónde situar, ¿no? Cómo comprender el derecho del enemigo en un contexto más amplio, ¿no? ¿Lo podemos situar dentro del derecho de excepción? Pues la verdad es que muchos de los autores que analizan el derecho penal del enemigo consideran que hay que incluirlo dentro del derecho de excepción, pero claro, una vez analizado desde la perspectiva del derecho administrativo del enemigo y de los agujeros grises y agujeros negros, me da la impresión de que muchos de estos fenómenos no se refieren a supuestos excepcionales, ¿no? A situaciones de excepción, sino que se están refiriendo a situaciones de normalidad. Bueno, también con honestidad os digo que yo también he situado situé en un primer lugar el derecho administrativo del enemigo dentro del derecho de excepción, pero bueno, pues ahí tengo esta duda, ¿no? De que hay muchas de las cuestiones que, que se refieren a la regulación de situaciones de normalidad. Y bueno, pues aquí tengo que ser honesto también. Yo creo que siempre pensamos desde categorías o desde concepciones que probablemente se han establecido previamente y ahí, mira, para mí fue un descubrimiento la doctrina del Estado dual planteada por Ernst Fraenkel, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el estado de prerrogativa. Bueno, os cuento un poco, yo creo que esto es interesante conectar. Ernst Fraenkel era un judío, ¿no? Era abogado judío que trabajaba, bueno, durante el Tercer Reich y se le permitió, digamos, trabajar como abogado porque había sido veterano de guerra en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Yo creo que se aplicaba una de estas excepciones que permitía la legislación racial del Estado nazi, ¿no? Y entonces él empezó, como fruto de su trabajo como abogado, se dio cuenta de que había un dualismo, ¿no? En el funcionamiento jurídico del Tercer Reich. Él dice, ¿no? Lo que analiza es el funcionamiento anterior a la guerra, ¿no? Anterior a la Segunda Guerra Mundial, y él se dio cuenta de que existía el Estado nazi, funcionaba al mismo tiempo en dos ámbitos, el Estado normativo y el Estado de prerrogativa. Digamos, el Estado normativo sería, podríamos identificarlo como el Estado de Derecho, ¿no? En el que, bueno, existen los poderes públicos que se encargan de salvaguardar el orden legal y que se cumplan las leyes, ¿no? Y aquí él señala, era muy importante la existencia de este Estado normativo para el desarrollo del capitalismo en el Estado nazi y, por ejemplo, él hace mención, pues dentro del Estado normativo se incluye la obligación de cumplir los contratos, la protección de la propiedad privada, la protección de la competencia desleal, ¿no? Como anécdota, él dice, cuando a mí me venía un asunto, yo intentaba por todos los medios que formara parte, ¿no? Dentro de este Estado normativo, donde, bueno, pues digamos que se intentaba cumplir el derecho. Pero al mismo tiempo, ¿no? Paralelamente a la existencia de este Estado normativo y de forma simultánea, existía este estado de prerrogativa, ¿no? Y como veis, el estado de prerrogativa él lo caracteriza por la ilegalidad, por la arbitrariedad, por la ausencia de controles legales, por la ausencia de garantías legales, ¿no? O sea, que sería el ámbito, digamos, de la plena arbitrariedad, ¿no? Según Fraenkel, no existía una distinción clara, ¿no? Entre el estado de prerrogativa y el estado normativo, ¿no? Él señala que esta distinción era política, ¿no? Pone algún ejemplo. Todo lo relacionado con la actividad de los judíos formaba parte per se del estado de prerrogativa, ¿no? Y también, por ejemplo, la persecución de las organizaciones de los trabajadores y de los representantes de los trabajadores formaba parte del estado de prerrogativa, ¿no? Pero bueno, pues es interesante destacar que él insiste en que en el régimen nazi había un ámbito que podríamos entender que cumplía las exigencias del Estado de Derecho en la actualidad, ¿sí? Sin ningún problema, ¿no? Y venga, una anécdota también lo cuento. Creo que es interesante destacar el análisis que hace Fraenkel, del análisis que hace Piero Calamandrei sobre el Estado fascista mussoliniano, ¿no? Él lo caracteriza, el Estado fascista mussoliniano, como el Estado de la total ilegalidad. Y claro, me parece que eso, ¿no? es un análisis tan de brocha gorda que es mucho menos interesante desde el punto de vista analítico, ¿no? Bueno, para concluir, ¿no? Yo creo que todos estos fenómenos
que os decía antes, ¿no? Los agujeros negros, los agujeros grises, el estado administrativo del enemigo, se pueden incluir dentro del estado de prerrogativa y, por tanto, una de las tareas importantes desde el punto de vista crítico sería analizar hasta qué punto existe este estado de prerrogativa, ¿no? En nuestro ordenamiento jurídico. Analizar cuál es su extensión concreta, ¿no? De manera que esto vendría a ser una especie de parámetro, ¿no? Para valorar cuál es la calidad de nuestro Estado de Derecho. Porque, claro, si el Estado de prerrogativa es muy limitado, pues tendremos un Estado de Derecho de una calidad más o menos buena, pero si el Estado de prerrogativa es muy amplio, obviamente no podremos hablar de un Estado de Derecho de suficientemente calidad, ¿no? Bueno, creo que también la existencia de este estado de prerrogativa sirve para poner de manifiesto lo que decía antes en relación con Vermeule. Esta situación no es inevitable, sino que hay una clara voluntad política de no someter a derecho determinados ámbitos de actuación de los poderes públicos. Bueno, en el ámbito del derecho americano, pues esto está claro, ¿no? Porque basta con hablar de Guantánamo. Pero en el ámbito del derecho español, con los ejemplos que os he puesto anteriormente, creo que también se puede poner de manifiesto y se puede decir, yo creo que con total fundamento, que en nuestro ordenamiento jurídico existe una parte que hay estado de prerrogativa. Y ya desde el punto de vista metodológico, ¿no? Pues yo no comparto esta concepción sistemática del derecho administrativo, del derecho público, que es mayoritaria entre mis colegas, ¿no? Entre que, bueno, entienden que el derecho administrativo hay que concebirlo como un sistema que se caracteriza por su coherencia interna. Y claro, pues el estado de prerrogativa puede servir para poner de manifiesto que esta coherencia interna no es tal, ¿no? O que hay determinados ámbitos del derecho público en los que esta coherencia interna no existe, ¿no? En última instancia, claro, sí que se reconoce desde el punto metodológico que la construcción sistemática, ¿no? La consideración del ordenamiento jurídico como un sistema es fruto de la reconstrucción que llevan a cabo los estudiosos del derecho. Pero claro, en esta reconstrucción, estos juristas no tienen en cuenta esto que decía antes, ¿no? El lado oculto del ordenamiento jurídico, que en mi opinión es muy importante. Y por mi parte nada más. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, si tenéis preguntas, críticas o lo que sea, yo estaré encantado de que las formuléis. Muy bien, pues muchas gracias, Eduardo, por tu intervención. La verdad que has planteado, yo creo que muchas cosas muy interesantes y que dan para pensar mucho y tenemos ahora un tiempo para debatir. Invito a que lo hagáis. Podéis hacerlo tomando la palabra con el micrófono, eventualmente con la cámara, o si en algún caso que no se pueda, podéis escribir en el chat. Yo, si nadie se anima o dando unos momentos para hacerlo, bueno, pues Luis. Pero pregunta, Carliños, si yo era por dejar notada mi vez. Bueno, pues empiezo yo, ya que había empezado a hablar y a continuación, Luis. A ver, bueno, mi cuestión va un poco en el siguiente sentido. Parece que estamos hablando de, bueno, pues de empezar de las inmunidades del poder, el Estado de Derecho, y claro, al final, donde parecía que al final todo confluía en un control, bueno, en la idea de, bueno, pues hay unos actos que son fundamentalmente actos pues, del Poder Ejecutivo o de la Administración, y al final un poco la forma de controlar es el control jurisdiccional, ¿no? Nos estamos moviendo en esas herramientas porque, bueno, pues son las propias del diseño del Estado de Derecho, la separación de poderes y, bueno, pues no sabemos si hemos inventado cosa mucho mejor. Pero a continuación, pues un poco lo que estamos viendo y te movías siempre en esa línea, pero a continuación, una de las cosas que apuntabas es que precisamente, y ponías el ejemplo de la doctrina del Tribunal Constitucional en torno a la consideración normativa del Real Decreto del estado de alarma, pues vemos que
por un lado, pues ejemplos del propio Poder Judicial, o en este caso el Tribunal Constitucional, pero bueno, me viene a significar una cosa similar, pues la que crea estos problemas, ¿no? La que crea estos agujeros negros y la que al fin y al cabo pues nos da ejemplos de que bueno, podemos montar mecanismos de control jurisdiccional, pero en algunas ocasiones parece que esto no nos soluciona, no soluciona nada, ¿no? Entonces te lo quería plantear así, ya por no poner ejemplos más llamativos de cuando las cuestiones se convierten en cuestiones ya no jurídicas, sino de lucha política pues más inmediata y de sistemas de propagandísticos en los que nos estamos moviendo muy rápido. Estaba pensando en algunas decisiones pues bien curiosas por parte de jueces y de tribunales contenciosos administrativos en relación a medidas relacionadas bueno, pues con la lucha contra la COVID y, bueno, en fin, era un poco esta la inquietud, ¿no? Y bueno, tenemos dos palabras más, tenemos la de Luis y Lloredo y la de Carlos Eimerich. No sé, Eduardo, si prefieres ir contestando uno por uno o intervenimos todos. Yo, después, si queréis intervenir y, bueno, intento. Me parece que es mucho más enriquecedor. Así que no pase la bola siempre por mí, ¿no? Vale. Bueno, Luis, entonces. Vale, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, hombre. Aquí al ladito estamos. A ver, dos preguntas. Que son cosas que hemos hablado en general otras veces, pero bueno, aprovechemos el foro para compartirlas entre todos y a ver si nos respondemos entre todos. Lo primero, sobre lo sistemático del derecho administrativo. Alguna vez me lo has comentado, que la mayoría de tus colegas de disciplina profesan esta visión del derecho administrativo, pero siempre me ha llamado la atención, porque bueno, pues desde la filosofía del derecho en general, la creencia en el carácter sistemático del derecho, pues tiene más agujeros que, en fin, que un barco hundido en el fondo del mar, ya, ¿no? Eh, pero es que además, si uno se pone a cotejar ramas del derecho, pongamos el derecho administrativo, el derecho civil, el derecho penal, etcétera, tiendo a pensar que probablemente el administrativo sea el que tiene un carácter más asistemático de todos ellos, ¿no? No hay un código administrativo, ni siquiera históricamente puede hablarse de un código administrativo, al menos en mi conocimiento. Eh, Incluso yo, según recuerdo, cuando estudiaba parte general de Derecho Administrativo, recuerdo haber leído, yo creo que en García de Enterría, la idea del derecho administrativo como aluvión de prerrogativas heredadas del antiguo régimen, con lo cual me choca que incluso con estas bases histórico-teóricas, pienso de García de Enterría, se pueda seguir sosteniendo el carácter sistemático del derecho administrativo. Y te quería preguntar, pues por esto y si hay algún otro, me imagino que Alejandro Nieto evidentemente no, pero si hay algún otro sector dentro de la disciplina que no progrese esa visión. Y lo segundo, sobre el tema que yo creo que es un poco hilo conductor de todo lo que has dicho, los agujeros grises, oscuros, las zonas de excepción del derecho administrativo y relacionado con lo de Calamandrei. Tú, mientras ibas hablando, yo iba pensando todo el rato en Giorgio Agamben, desde la filosofía política lato sensu, ¿no? La idea de Agamben de la nuda vida y de cómo en realidad el Estado de Derecho no es sino la contracara del Estado de excepción y cómo, según Agamben, lo que está ocurriendo hoy en día y en las últimas décadas es que el estado de excepción va ganando terreno cada vez más y más y más y más y más, y en realidad vivimos en una constitución sociopolítica que es como la constitución sociopolítica del Lager, del campo de concentración nazi, ¿no? Es decir, según el diagnóstico de Agamben, parece como que se va extendiendo, la excepción se va convirtiendo en la regla. Eso según Agamben. Yo me pregunto, trayéndolo al tema que tú planteabas, si tu visión acerca de estas zonas de excepción o agujeros negros del derecho administrativo son, digamos, algo que va en aumento en las últimas décadas, pues como consecuencia del neoliberalismo, del avance de las extremas derechas, etcétera, o es más bien algo constitutivo del derecho administrativo desde sus orígenes que siempre fue difícil de domesticar, de encarrilar dentro de los márgenes del Estado de Derecho. Eso. Muy bien, pues entonces continuamos con Carlos Eimerich.
un administrativista que quizá pueda meter baza en esto de la sistematicidad o no, o de la creencia en la sistematicidad de su rama del derecho. Bueno, yo antes de nada agradecer la invitación para estar con Luis, Carlos, Silvina y para escuchar a Eduardo, que siempre es un placer. Los que seguimos su blog, los que seguimos sus trabajos, pues la verdad es que es muy iluminador y muy provocador en el buen sentido. Yo estaba escuchando esta cuestión de Fraenkel, me venía a la memoria también el libro de Franz Neumann sobre Behemoth y el análisis del Estado en el Tercer Reich, donde, bueno, Neumann dice que no había una ideología, era una especie de improvisación de esa línea que también los biógrafos de Hitler hablan, ¿no?, de seguir la línea del Führer, etcétera, y cómo eso pues incide en el derecho de una forma absolutamente destructiva. También, y eso hay algún comentario del propio Eduardo, cómo los juristas no somos precisamente ningún baluarte en esas situaciones con carácter general, ¿no?, frente a las derivas dictatoriales, frente a las derivas reaccionarias, como mayoritariamente tendemos, empezando por los jueces, pero siguiendo también por los abogados, quizás en menor medida, a adaptarnos y a justificar, a darle un barniz jurídico a ese nuevo estado de cosas, ¿no? Y la cuestión es, estamos viendo en las noticias en los últimos días, se llevó también al Parlamento, cómo, por ejemplo, hay un control ideológico en ciertos trabajos relacionado con la seguridad nacional. Un auxiliar de vuelo que llevaba 34 años trabajando en Iberia, bueno, pues fue despedido de su trabajo porque por parte de Seguridad Aérea y de AENA se le negó un certificado de acceso a determinadas zonas del aeropuerto. Eso lo inhabilita para trabajar y es un certificado elaborado a partir de un informe de la Guardia Civil sobre el perfil ideológico de esta persona. Bueno, una persona berchale que se presentó en el año 2007 en las listas de un partido Alternativa Nacionalista Vasca que no estaba en aquel entonces ilegalizado y pues 14 años después se emite ese certificado y lo excluyen. Estamos viendo también como en el ámbito del ejército, también en relación con exigencias de la OTAN, se emiten este tipo de, digamos, informes más o menos reservados sobre perfiles ideológicos que habilitan o inhabilitan a ciertas personas para acceder a según qué trabajos. Curiosamente, también se vino a descubrir que quien elaboraba estos informes era un neonazi en una base militar del Ejército Español aérea, ¿no?, en Mazarrón, me parece. Entonces, todo este también es un ámbito absolutamente al margen del derecho y en el que es muy difícil establecer cualquier tipo de control. Veremos si por parte de este nuevo gobierno, en concreto del Ministerio del Interior, fue interpelado directamente esta semana en el Congreso, pues se avanza, ¿no?, en este sentido de lucha contra las inmunidades del poder o ese oxígeno del que hablaba García de Enterría, que precisamente era el avance del Estado de Derecho, etc. Y luego ya una cuestión más, bueno, teórica. Yo no tengo ninguna esperanza y no voy a hablar sobre el carácter sistemático, ¿no?, del derecho administrativo. Yo creo que sí, es un derecho de aluvión y cada vez más se va pareciendo a esa especie de huida cara adelante, ¿no?, de la que hablaban, no quiero establecer ningún tipo de paralelismo, pero quiero decir los teóricos sobre el Estado y el derecho del Tercer Reich. Pero, ¿qué relación tienen estas teorías sobre los agujeros negros y grises, sobre el Estado dual, con el lawfare, ¿no? Esta construcción que se va haciendo también sobre el lawfare en América Latina, en Brasil en concreto, se acaba de publicar una monografía un poco centrada en todo el proceso contra Lula, ¿no? No en vano los autores son tres abogados del equipo de defensores de Lula. Y claro, en el caso del lawfare ellos identifican ciertos elementos, pues la quiebra, ¿no?, de garantías básicas o de elementos básicos del Estado de Derecho, como el del juez natural, como desde luego los derechos de defensa, la importación, en el caso brasileño, pero aquí también lo tuvimos, de
prácticas, digamos, procesales penales del derecho americano, la delación premiada, la terminación consensual o negociada, ¿no?, que nunca es una negociación del proceso penal, el activismo judicial, entendido en el sentido de contaminación o utilización, digamos, de las potestades jurisdiccionales en función de objetivos políticos, de objetivos partidarios. A mí, a bote pronto, Eduardo, es como si lo que tú acabas de exponer fuese la parte pasiva o defensiva, ¿no?, de un fenómeno del que el lawfare es la parte activa u ofensiva. Es decir, esas inmunidades del poder, esas nuevas inmunidades del poder, es el parapeto, la barrera con la que el Estado se defiende frente a las demandas que vienen de fuera. De los inmigrantes que quieren ejercer sus derechos, de los disidentes que quieren manifestarse, etc. En cuanto que el lawfare es la parte ofensiva en el sentido que subvierte un determinado estado de cosas, es decir, permite dar golpes de Estado sin necesidad de acudir directamente al ejército. Ya tenemos a los jueces, ya tenemos a los juristas de cámara para justificar, ¿no?, lo que haga falta. Bueno, esa sería mi intervención y perdón por la extensión. Muy bien, pues Silvina también levantó la mano. Si os parece, hace esta última intervención de esta primera ronda y le damos ya la palabra a Eduardo después, antes de empezar una segunda ronda. Bueno, yo quería primero agradecer a Eduardo, siempre es tan bonito escucharlo y empiezan a brotar ahí un montón de preguntas y de cuestiones, y más sumadas a las preguntas tan oportunas que te han hecho mis compañeros. Yo solo quería, tomando ya algunas de las cosas que también han salido a partir de las preguntas, solo poner el punto de la intencionalidad ideológica del estado de prerrogativa. O sea, todos estos grupos, no tengo ninguna esperanza en la cartera de Grande Marlaska, un experto en el estado de la prerrogativa, pero lo que quería era, o sea, porque sí que hay claramente en ese estado de prerrogativa, en esta diferencia en el Estado español, colectivos que entran claramente. Hay temas y colectivos para los cuales el Estado es siempre normativo y se aplican las garantías de una manera, comprendidas de una manera demasiado exigente, frente a algunos colectivos para los cuales siempre el Estado es un estado de excepción o un estado de completa prerrogativa. Entonces, bueno, ¿cómo podías como arrastrarlo ahí a esa intencionalidad ideológica que también Aymerich te resaltaba en esto de, parecía que no había ideología, pero claramente sí que la hay cuando determinados colectivos, y bueno, estas intencionalidades de las inmunidades de poder, que en realidad no son nuevas, sino que van volviendo a tener caras que podían ser diferentes y en las cuales el estado de alarma y la pandemia les ha venido al pelo, les ha venido como una excusa también muy buena para seguir, para tener mucha más legitimidad en la prerrogativa. Y bueno, te quería apuntar solo eso, si podías un poco contarnos. Dijiste algo acerca de migrantes, pero bueno, también pobreza, mujer, discapacidad, infancia, hay tantos otros colectivos que están vinculados a esto, o los mayores, los adultos mayores, con las medidas administrativas que se tomaron con los geriátricos, por ejemplo. Bueno, que hay muchos temas. Nada, que muchas gracias, Eduardo. Ay, bueno, muchas gracias a vosotros. Y la verdad es que han surgido muchas cosas, ¿no? Bueno, lo primero, claro, yo como trabajo en derecho administrativo, pues intento ser prudente y limitarme al ámbito, pero yo creo que esta idea del estado dual se puede aplicar en todos los ámbitos del ordenamiento jurídico. Vamos, esa es mi intuición, en el ámbito laboral, en el ámbito civil, en mercantil. Bueno, presiento que si se... Otra cosa es, bueno, que habría que analizar, habría que estudiarlo. Bueno, habéis hablado, Carlos, ¿no? Claro, es que el hecho de atribuir el poder, el control a los jueces, no sé si vas por ahí, ¿no? Que la visión de Enterría es hasta cierto punto insuficiente. No sé si vas por ahí. Claro, el hecho de que tú atribuyas el control a los jueces
no te garantiza nada porque, bueno, ya hemos visto esto del control del estado de alarma o lo que yo os decía, ¿no? Del control el concepto estratégico de la OTAN, ¿no? Que son temas muy políticos, pero ahí se pone en evidencia claramente que, bueno, pues que se buscan triquiñuelas o otras cuestiones, ¿no? Yo la verdad es que no comprendía. En cuanto a la construcción sistemática, ¿no? Del derecho administrativo, bueno, esto viene yo creo que de Alemania, sobre todo de una escuela de la renovación del derecho administrativo. Ya hay un autor clave que es Schmidt-Assmann, y lo que plantean es que la construcción de una parte general del derecho administrativo que sea sistemática, ¿no? Y evitar que la parte especial, digamos, bueno, ¿cómo decir? Las novedades o los problemas que planteen determinadas circunstancias de la parte especial, la incoherencia, mejor dicho, se resuelva de esta manera, ¿no? Yo la verdad es que, claro, lo llamativo es que no partamos de decir, es que el derecho administrativo, como habéis dicho, es normativa de aluvión, es que es incoherente. Si vas al Boletín Oficial del Estado o las normas, pues te sorprende, ¿no? Te sorprende y vamos, sí que yo no sé si es mayoritario, no sé si es mayoritaria esta concepción del derecho administrativo como sistema, pero sí que hay muchos autores, muchos estudiosos, ¿no? Catedráticos, titulares en España que han optado claramente por ella, ¿no? Y bueno, pues eso significa ver el lado bonito de la vida, ¿no? Ver el lado bonito del derecho y ocultar todas estas cosas de las que hemos hablado. Bueno, Luis me ha comentado muchas cosas, yo no sé si estoy digamos, poder decir algo coherente, ¿no? En otras cosas de las que yo me parece interesante que el estado dual se podría aplicar también a nuestro estado franquista, ¿no? Que es algo que, bueno, es una cosa que me gustaría estudiar si tengo ganas y calma. Y claro, la postura esta de García de Enterría sobre las inmunidades de poder hay que situarla en el ámbito del estado normativo, porque García de Enterría no dice nada de tribunales de excepción, tribunal de orden público, de la Dirección General de Seguridad, esto como si no existiera, ¿no? Por lo menos no lo... entonces, ¿va en aumento? Bueno, yo lo que planteo es, me parece interesante, pues discutirlo, ¿no? Sobre Giorgio Agamben, bueno, la verdad es que no lo he leído muy poco, pero me parece que es un autor de extremos. No sé si es su concepción filosófica, intenta llevarlo, y lo que dice, pues me parece, puede ser coherente desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de categorías generales, pero me parece que en la realidad no sé si es tan útil, lo que él plantea, me parece más útil lo que dice Fraenkel, ¿no? Pero vamos, yo creo que estamos en una línea muy similar, ¿no? Que estamos hablando de cosas parecidas, las estamos intentando sistematizar de alguna manera, poner de manifiesto y... ¿Es constitutivo del derecho administrativo? ¿Va en aumento? Bueno, yo creo que he llegado a la conclusión de que esto siempre va a existir. Es muy difícil, salvo en un mundo ideal, siempre va a existir en la parte del estado de prerrogativa. Y esto también está relacionado con el papel que asumamos los juristas. Claro, el hombre Vermeule dice esto es inevitable. Vermeule, bueno, iba a decir me ha venido, Vermeule quiere legitimar esto. Tiene también otro libro, ¿cómo se llama? Tiene un libro que empezó a leer, ¿no? Me gustaría leerlo con calma, en el que yo creo que legitima todo esto, legitima toda la política del gobierno estadounidense. El ejecutivo sin bridas o algo así, The Executive Unbound, ¿no? Que lo escribe también con otra persona. Hay juristas que en Estados Unidos se está planteando la legitimación de todo esto, ¿no? Yo creo que como mínimo, ¿no? Conectando con lo que decía Carlos, pues por lo menos manifestar la crítica, ¿no? Que no nos impidan el instrumento de la crítica. Y yo creo que hay, conectando con lo anterior, una concepción sistemática del derecho público, del derecho administrativo, oculta todo esto, lo oculta, ¿no? Bueno, la verdad es que me ha resultado muy interesante el ejemplo que ha puesto Carlos, ¿no? No lo conocía, la verdad, porque llevo un año y pico preparando una oposición y pensando en otras cosas, ¿no? Ahí encerrado en mi cubículo. Pero bueno, cuando ha dicho que era Berchal está claro. Yo tampoco lo he querido decir, pero
Me parece que otro de los ámbitos del derecho del enemigo en nuestro país es la ley de partidos políticos y la ley de asociaciones paralela, ¿no? Que ahí hay una reducción del principio de legalidad, ¿no? De legalidad sancionadora y del principio, sobre todo, de dejar claro, ¿no? De taxatividad, de que las sanciones, las infracciones estén claras, ¿no? O sea que ahí hay mucho margen para los poderes públicos para actuar contra quien ellos consideren que es enemigo, ¿no? ¿Mm? Que eso también, pues totalmente de acuerdo, Silvina, hay enemigos que tienen el marchamo ya, que vienen desde el nacimiento, ¿no? Pues, bueno, pues vemos, ¿no? A determinados grupos de ultraderecha se les aplica sin ningún problema el Estado normativo, ¿no? O incluso se oculta que su actividad es fascista, ¿no? Y en cambio, bueno, pues a determinados grupos sociales ya saben que su lugar es la comisaría de Moratalá, ¿no? Donde también es un agujero y donde se les van a tener incomunicados, donde en su momento se hacían interrogatorios por policías encapuchados, donde los policías nos identifican, o sea que eso totalmente de acuerdo también, totalmente de acuerdo. Y esto, la verdad es que lo que ha planteado Carlos sobre el lawfare y todo esto, me ha sonado bien, yo esto creo que lo necesito asimilar, pero de nuevo también, pues es poner de manifiesto cosas que la doctrina tradicional no tiene en cuenta y que yo creo que se pueden encajar, o se pueden encajar en el estado dual, o si queremos ser más tradicionales en la doctrina de las inmunidades de poder, o en esto los agujeros negros y grises, pero yo creo que todos estamos en la misma línea, ¿no? Y creo que con esto no sé si podemos pasar a la siguiente ronda, si os parece bien. Sí, pues muy bien, muchas gracias, Eduardo. De momento no tenemos palabras pedidas, pero está abierto y aún tenemos unos minutos para seguir debatiendo. Ángela. Sí, Ángela, aquí. Hola a todos, Hola. ¿cómo están? Bueno, solamente hacer un comentario. Yo, bueno, ingresé al seminario de teoría crítica por estudiar el máster en Derechos Humanos y es a lo que me he dedicado en el ejercicio de mi profesión también, como abogada en Chile. La regulación administrativa, pero sí me acerco un poco más a lo que señalaba Silvina de la vulneración de derechos a determinados grupos, ¿no? En el ámbito del derecho administrativo del enemigo lo he podido ver claramente con lo de la pandemia por la persecución que se hacen a ciertos grupos en términos de control de cumplimiento de medidas sanitarias. No sé si ocurrirá acá en España, pero en Chile claramente se diferencia un Chile del otro, y bueno, ese control se ha visto en una parte de la población incluso aplicando medidas penales, ¿no? A pesar de que la tendencia es a la excarcelación producto de la pandemia, bueno, se han aplicado sanciones penales para personas que incumplen con esas medidas sanitarias. Y luego yo trabajo un poco más con el mundo cárcel, y bueno, ahí claramente yo soy partidaria de que el derecho penal del enemigo, no sé si mi conexión está bien y me escucho. Te oímos de Sí, todos modos. Se ha perdido la imagen, pero... Bueno, decía que en la cárcel claramente la doctrina del derecho penal del enemigo es muy clara porque, bueno, se tiende a criminalizar la pobreza, solo algunos ingresan a la cárcel. Y en ese sentido, esto de la dualidad o de la existencia del derecho normativo, del Estado normativo, me resulta difícil de pensarlo al interior de la cárcel, por lo menos en la realidad chilena y latinoamericana. Y siempre cuando, desde la litigación y desde el ejercicio de la profesión, cuando he intentado de resistir a ese estado de prerrogativa, recurrimos al discurso de los derechos humanos, ¿no? Llegamos a un punto de plantear
normas constitucionales, de derecho internacional de derechos humanos, con el fin de poder resistir en el fondo a este estado de prerrogativa. Y ahí va un poco mi pregunta, porque ese discurso de derechos humanos resulta claramente inútil en muchas instancias. Hoy día con la ponderación que se pueden hacer respecto de otros derechos, como es la propiedad, el orden público en una interpretación más amplia, la seguridad del Estado, e incluso la salud pública en el contexto que estamos ahora. Mi pregunta es, bueno, ¿cómo percibes, Eduardo, en el fondo esta ponderación, ¿no? O esta resistencia al interior de este Estado normativo por parte del discurso de los derechos humanos, ¿no? Como ¿qué percepción puedes tener tú de la interacción que tienen en definitiva este Estado normativo con este estado de prerrogativa? Sí, mira, quería comentar también algunas cosas de las que has dicho que me han parecido muy interesantes. Bueno, aquí en cuanto a la... Mira, creo que se ha ido Carlos Amoedo, pero vamos, aquí en España también ha sido, no sé decir, brutal, o ha sido... Sí, bueno, brutal el control del cumplimiento de las medidas sanitarias. No sé si incluirlo dentro del derecho del enemigo, porque al final prácticamente cualquier persona que estaba en la calle se consideraba sospechosa, ¿no?, de incumplimiento, pero sí que creo que se han reducido las garantías de los ciudadanos, ¿no? Pues el decreto de estado de alarma en el primer confinamiento duro establecía que no se podía salir a la calle salvo supuestos muy, muy, muy tasados. Y entonces, claro, desde la policía se interpretó como que el hecho de ya estar en la calle significaba incurrir en infracción de desobediencia, cuando tradicionalmente la infracción de desobediencia y el delito de desobediencia se entendía que tenía que haber una orden o una combinación directa del policía, ¿no? Pues te tendría que decir el policía, si tú estás en la calle sin estar en los supuestos que permitían estar en la calle, pues el policía te diría, usted tiene que irse a su casa y solamente te podrían sancionar por incumplimiento en caso de que, por desobediencia, perdón, en caso de que incumplieras esa orden directa, ¿no? Pero la interpretación que ha hecho la policía, basada también en informes del Ministerio, es que el mero hecho de incumplir la regulación del decreto de estado de alarma ya suponía una falta de desobediencia. Para que te hagas una idea, en esos 3 meses que estuvimos de confinamiento duro, se impusieron más de 1.000 propuestas de sanción. Digo, más de 1 millón de propuestas de sanción administrativa por desobediencia, lo cual te coloca... Ahora está el problema de la gestión, de si eso se van a concretar o no. En cuanto a la cárcel, totalmente de acuerdo también, ¿no? Ahí ya podríamos hablar, supongo, de derecho penitenciario del enemigo, aunque eso me parece que es más en práctica, ¿no? Y como tú decías, la cárcel está pensada para determinados colectivos, o hay más posibilidades de que si formas parte de un determinado grupo social, pues entres en cárcel o no. Mira, cuando hablabas de que no te era tan fácil plantear esto, sí, pues yo he pensado en Bárcenas, ¿no?, que supongo que sabes quién es, uno de los, forma parte de la presunta red de corrupción del Partido Popular, y seguro que las condiciones en las que está en prisión Bárcenas en la cárcel son muy diferentes a las que están sus compañeros, ¿no?, de módulo de los que habla él, ¿no? O incluso hablar de los criminales de cuello blanco. Supongo que hay un derecho penitenciario para unos y un derecho penitenciario para otros, ¿no? Aparte que el derecho penal obviamente es diferente en los delitos de cuello blanco que en los demás delitos. Entonces yo creo que también, ¿no?, podríamos, a lo mejor, podría aplicarse, aunque no tengo conocimiento, ¿no?, podría aplicarse esta distinción. Y en cuanto al discurso de los derechos humanos, pues yo creo que lo que podríamos, si aceptamos la existencia de este dualismo, estado normativo, estado de prerrogativa, deberíamos tener de manifiesto que, claro, el discurso de los derechos humanos se centra primeramente en el estado normativo. O sea que tiene un aspecto, como decir, es insuficiente, pero de lo que se trataría es de hacer llegar el discurso de los derechos humanos también al estado de prerrogativa. Y no sé, claro, yo decía antes, creo que no has estado al principio,
yo no soy muy bueno haciendo propuestas normativas, no soy mejor, soy mejor como, no sé, como defensa, ¿no? Mandando balones fuera y dando el patadón. Eh, pero creo que ahí hay un elemento crítico muy importante, ¿no? Poner de manifiesto que el discurso de los derechos humanos también debería llegar a estos ámbitos, ¿no? Y creo que todas estas herramientas, el derecho del enemigo, los agujeros negros y agujeros grises, nos pueden servir para poner de manifiesto, para que nuestra crítica sea más profunda, ¿no? Teniendo en cuenta también, ya que lo comentabais, el riesgo de que todas estas herramientas se pueden utilizar para legitimar todas estas injusticias, ¿no? Que esto es algo, mira, ya que comentaba Carlos Seimerich, lo del derecho del Estado nazi. A mí hay un libro también que me gusta mucho, de Bernd Reuters. Yo la verdad es que estoy leyendo todo lo que hay en castellano porque mi alemán no es tan bueno. Me declaro fiel seguidor de Bernd Reuters y tiene un libro que se llama Derecho Degenerado, en el que también pues analiza un poco cómo la doctrina sirvió para legitimar el Estado nazi, ¿no? Y bueno, pues creo que no podemos, aunque sea lo único que tengamos, no podemos renunciar a esta parte de la crítica, ¿no? De la crítica, que creo que lo más demoledora posible que sea, porque es una situación muy grave, ¿no? La que forma parte del estado de prerrogativa. Muy bien, muchas gracias. Tenemos, mira, aquí Carlos Amoedo, que comentaba hace un momento que no tiene micrófono y cámara en estos momentos, plantea una pregunta por el chat. ¿Conoces algún estudio crítico de la obra de García de Enterría, más allá de la geografía habitual de toda la disciplina? ¿No es llamativo que una figura tan relevante no haya merecido más aproximaciones desde la historia de las ideas jurídicas que pongan en contexto sus pensamientos? Bueno. Bueno, Carlos, no sé si conoces, creo que sí, ¿no? En los años 80 hubo una polémica, creo que era Pablo Lucas Verdú, ¿no? Un constitucionalista, y García de Enterría, que Pablo Lucas Verdú criticaba, pues, no sé si incluso del neoliberal, o criticaba políticamente la doctrina de García de Enterría. García de Enterría le contestó. Pero vamos, yo creo que ese es el único ámbito, el único ejemplo que yo conozco digamos, de discusión política entre dos juristas, ¿no? Bueno, aquí, claro, la figura de García de Enterría como fundador de la escuela más fuerte, digamos, de derecho administrativo de España, pues digamos que hace que le convierte en, yo creo, inmune, ¿no? Inoxidable, ¿no? A cualquier tipo de crítica, y cualquier persona, intocable, ¿no? Cualquier persona que se atreviera a criticar su doctrina o a situarla en un contexto más amplio, pues yo creo que pues se vería sometido a la crítica de 100 con napa. Mira, yo me gustaría leer más cosas y saber un poco más de la persona esta que hablaba, de Bernd Reuters, porque bueno, consiguió ser catedrático en Alemania, profesor, pero él criticó a Schmidt, a Forsthoff, a todos estos, bueno, nazis trepas que luego pues pudieron mantener sus cátedras, pudieron mantener su trabajo como profesor, pero entiendo que este hombre es un pirao en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que se mantuvo fiel a sus convicciones, pero debe ser en Alemania una pieza, bueno, alguien, ¿no? Y claro, el problema es ese, ¿no? No creo que haya mucha gente a que le guste el olor a napalm por las mañanas, ¿no? Sobre todo si lo hueles en tu propia piel, ¿no? Pero sí que creo que sería muy interesante que alguien hiciera eso, ¿no? El papel de la doctrina jurídica administrativista de cualquier tipo en el Estado español, ¿no? El manual, la primera edición del manual de García de Enterría es de 1974, y ahí decía cosas tan bonitas como que la ley es expresión de la voluntad general, cuando según las leyes franquistas había una norma, ahora no recuerdo cuál, la que decía que la voluntad de Franco era ley. O sea, que Franco podía aprobar normas con rango de ley. Entonces, bueno, está muy bien crear, que a lo mejor era lo único que se podía hacer en ese entonces, ¿no? Crear una imagen ideal del derecho administrativo que no se correspondía para nada con la realidad verdaderamente existente, ¿no? Pero
pero vuelvo a insistir, no sería muy interesante hacer una idea del derecho administrativo y situarlo en el contexto, pero a ver quién es el que tiene, a ver quién es el que se atreve a hacerlo, ¿no? Pues nada, nos estáis lanzando el guante porque igual nos toca hacerlo desde fuera de vuestra disciplina, donde nos dé un poco igual lo que nos pase en el derecho administrativo. Acá también, Sí, ahí, mira. en ese sentido, dice Amoedo, es nuestra doctrina, nuestros maestros son sin excepción franquistas ilustrados que hicieron un papel esencial, pero llevaron muchísimas continuidades al régimen del 78 y desde este punto de vista nos falta saldar cuentas. A ver quién se atreve. Sí, claramente. Sí, habéis hablado antes de Alejandro Nieto, pues él podría haber sido. Yo creo que, bueno, le interesan más otros temas históricos de otra época y, bueno, pues probablemente también querría vivir tranquilo y esto es un tabú, Pero vamos, ¿veis? Yo hago el paralelismo, fue un tabú en Alemania y aquí todavía más, probablemente, porque en Alemania está, por ejemplo, el hombre Ben Reuters y algún otro que sí que han puesto esto de manifiesto, pero vamos, pues Larenz, que era un nazi declarado, su discípulo, ¿cómo se llama este? Su discípulo Canaris, por lo visto, ¿no? Hay unos textos en el blog de este profesor de León, ahora no recuerdo el nombre, se me ha olvidado, pero vamos, que es muy interesante, tiene por ahí pues cómo se intentó olvidar el pasado nazi de Arendt y cómo también estas personas no hicieron referencia a todo lo que escribieron, o los textos de Schmitt, ¿no? Alabando el nazismo y tal. Luego, pues fue purgado digamos, porque Palacio es un sitio muy duro también, ¿no? Aunque seas nazi también había luchas y tal, pero vamos, totalmente de acuerdo. Los llamados hombres de su época. Todos hombres, dicho sea de paso. Sí, y muy de su época, sí. Yo creo también que para ver un atisbo de esperanza, creo también que últimamente, últimamente es, no sé, en los últimos 20 años, sí que ha habido, no solo en España, sino en la academia en general, buenas intervenciones críticas y buenas investigaciones críticas que por supuesto se desarrollan también desde la periferia, porque también la academia con este estado dual, también hay una academia dual. Hay una academia dual en la cual hay un camino asfaltado y un camino empedrado, más difícil, lleno de abismos, de precariedad, en las cuales, bueno, gran parte de esto, el quien se atreve, lo primero es que muchos de nosotros nos tenemos que atrever a comer y a mantener nuestros cargos. Entonces, creo que también la academia, con la precariedad laboral, salda. Son estas cosas de esclavitud en la cual se garantiza la no visión crítica. Y eso también pasa en otras áreas, en áreas de administración de justicia, por ejemplo, donde también, de alguna manera, algunos que tienen un camino mucho más rápido, un camino más asfaltado, logran también consolidar algunas estrategias de poder, incluso también poder jurídico, de poder político, de poder académico, de poder mediático, y ahí vamos juntando que este estado dual tiene muchas formas de legitimarse y de sobrevivir. Entonces creo que también hay esfuerzos, en algunos casos, algunos esfuerzos son heroicos, pero claro, son mínimos, son periféricos y son mucho más costosos. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, ya pues yo, la verdad es que en principio no tenía ningún interés en la doctrina de García de Enterría y esto es, ya que os digo, es una forma de venderlo, ¿no? Mi forma de vender la doctrina del Estado dual es conectarlo de alguna manera con lo que dice García de Enterría, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí... pero bueno, yo entiendo que hay un cierto paralelismo y es interesante también. Bueno, García de Enterría, pues digamos, quería limitar el poder. Vermeule lo que quiere es todo lo contrario, ¿no? Legitimar todos estos abusos del poder contra los enemigos del pueblo americano y
pero yo creo que también tampoco, pues, conocer las fuerzas que tenemos y ya está. Y hay cosas que, bueno, pues que son intocables y, y ya está, y reconocerlo y punto pelota, ¿no? Porque al fin y al cabo somos un sector minoritario del, en el ámbito jurídico en nuestro país. Sí, Muy sí. bien, bueno. Dice Moedo también, para criticar a los maestros hay que meterse en logias masónicas como este seminario. Bueno, no somos los únicos, no, claramente que no, pero bueno, también nos alegra bueno, que vengan y por eso también invitamos selectivamente a personas maravillosas como vos que vengan a compartir lo que se hace a mucho pulmón y también asumiendo riesgos que desde la academia, desde la vía judicial, incluso desde la vía política o desde la vida mediática, mucha gente hace también con mucho esfuerzo personal. Y entonces, bueno, que también te agradecemos tu valentía cuando escribís estas cosas y cuando haces tus publicaciones, que sabe también tenemos ciertos riesgos cuando los hacemos y pensé que alguien hablaba. No, que también alienta a estudiantes de doctorado, a gente que está haciendo sus investigaciones doctorales para, bueno, para animarles a estas vías, a estas visiones críticas del derecho que tienen que estar presentes siempre. O sea que nada, que muchísimas gracias por mi parte. Oye, pues estupendo. No sé si queréis que sigamos o yo estoy encantado por mí. Bueno, nada, sí que si hay más intervenciones, si no, yo iba a hacer eso precisamente que acaba de poner Javier en el chat, pues bueno, pues lo vamos aquí. Si bien os quiero en primer lugar agradecer pues vuestra asistencia, agradecer especialmente a Eduardo porque ha sido realmente muy interesante, ha salido no solo lo que tú nos has empezado a contar, sino que eso ha suscitado cosas muy interesantes y es una gran alegría, ¿no? Bueno, pues vernos y además que salgan estas cosas. Recordaros las próximas sesiones del seminario. El próximo jueves tenemos a Vicente Barragán, que nos hablará de distribución del poder político, participación y democracia. Vicente Barragán, que es profesor de Ciencia Política y Filosofía del Derecho en la Universidad Pablo Olavide. Después, el 28 de abril, tendremos una sesión doble con Toni Aguiló, del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, y Gregorio Navia, del Instituto de Derechos Humanos, que discutirán sobre nuevas masculinidades. Ya el jueves 6 de mayo, Guillermo Munet, profesor de la Universidad Nacional del Litoral en Argentina, hablará sobre el juzgamiento de genocidios contra pueblos indígenas y de la última dictadura cívico-militar. Y ya finalmente, el jueves 27 de mayo, pues tendremos la clausura del seminario con Mónica Mazariegos, profesora de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, que nos hablará de violencia legítima y derecho penal del enemigo en tiempos de antiterrorismo. Conecta de alguna manera también con lo que hemos estado hablando hoy. Así que, pues bueno, muchísimas gracias y quedamos emplazados para las próximas sesiones. Y Eduardo, seguiremos invitándote porque seguiremos necesitando volver a discutir sobre estos temas. Lamentablemente para discutir sobre estos temas, pero afortunadamente volver a hacerlo contigo. Así que muchísimas gracias. Oye, muchas gracias a vosotros de nuevo. Para mí, la verdad es que siempre es un placer venir aquí al seminario. Mira, incluso en parte virtual, ¿no? Pues presencial mucho mejor. Y muchas gracias a los que habéis participado, a los asistentes y mira, pues también vosotros aquí al pie del cañón, ¿no? ¿Qué edición es este año? ¿No? Que ya lleváis unos cuantos. Llevamos 18 años, hemos obtenido la mayoría de edad y bueno, con eso determinados niveles mayores de autonomía, o sea que bueno, que... Sí, o sea que podemos mantener la esperanza, ¿no? Un mínimo de esperanza y bueno, pues... Y muchos éxitos en tu plaza, que
que Eduardo tiene ahora un concurso muy pronto para ser funcionario, y eso es muy importante porque es muy importante que la gente linda como vos acceda a tener puestos de poder y de responsabilidad en la Academia Española, que buena falta le hace. Así que nada, muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por participar y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.